Uno, 2, 3. Ok. Buenas noches. Para comenzar, ¿podría presentarse brevemente y comentarnos sobre su experiencia como licenciada en enfermería? Buenas noches, soy la licenciada Fiorella Chiapazaguetti, soy enfermera, una especialidad en emergencia y desastres y con otra especialidad en cuidados quirúrgicos. Eh, mi, bueno, ¿no? Para presentarme como enfermera, bueno, decir que es una profesión netamente de cuidado de las personas, de tener el compromiso, ¿no? De proporcionar seguridad y bienestar al mismo, ¿no? Y defender sus derechos para obtener la salud como debería ser tratada. Ok. ¿Nos podría decir qué la motivó a postular a este puesto y qué conoce acerca de nuestra institución? Bueno, ¿qué me motivó? Desarrollar aquellas eh, nuevas habilidades, ¿no? También poderme desarrollar profesionalmente. También, ah, siempre, cuando uno ingresa al trabajar, siempre necesita actualizarse, aprender nuevas cosas, ¿no? Para así mejorar yo también y mejorar mis habilidades, ¿no? Como enfermera. Y respecto a qué conoce sobre nuestra institución. Es una institución formal, que brinda desarrollo a sus empleados para que se puedan desenvolver de manera profesional y correcta. Ok. Em, ¿Nos podría comentar desde su experiencia cuáles considera que son sus principales fortalezas para desempeñarse en este puesto? Mm, Considero que una de mis mayores fortalezas es, pues, ser empática, ¿no? Tener compasión, trabajar en equipo, eh, y lo más importante de todo, tener un pensamiento crítico para poder, o sea, desenvolverme, ¿no? En situaciones que lo ameritan. Ok. Bueno, ¿podría contarme brevemente sobre una ocasión en la que tuvo que explicar un procedimiento o tratamiento a un paciente o a un familiar que estaba preocupado? ¿Y cómo manejó la situación? ¿Cuál fue el resultado? Mm, ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Es que se ha entrecortado un poco. Okey. ¿Me podría contar sobre una situación en la que tuvo que explicar un procedimiento o tratamiento a un paciente o a un familiar que estaba preocupado? ¿Y cómo usted manejó la situación y cuál fue el resultado? Ya, en una ocasión tuve que atender a un joven, ¿no? Más o menos de 21 años, que vino con su mamá. Y como este joven tenía que ingresar a sala de operaciones, antes de ingresar necesitaba que se le transfundieran 2 paquetes globulares. Pero, ¿qué sucede? Que la madre, o sea, no había este grupo al que el paciente necesitaba, ¿no? El grupo sanguíneo. Entonces, la mamá tuvo que esperar un determinado tiempo. Entonces, se le trató de explicar a la mamá que, ¿no? De que en el momento que estaba sucediendo eso, pues, no era fácil conseguir el grupo, ¿no? Que ameritaba el paciente. Cuando ya se consiguió, la mamá comenzó a desesperarse que a qué hora le van a poder pasar el paquete globular. Entonces, se entiende la preocupación del familiar, ¿no? En este caso de la madre, pero a veces los familiares se ponen un poco más, por así decirlo, presionan para que en qué momento, ¿no? Se le trató de explicarle, ¿no? Que cuando ya llegó el paquete globular tenía que pasar un tiempo determinado porque no le puedes administrar al momento, porque este paquete globular viene congelado, viene frío. Entonces tienes que esperar aproximadamente 15 a 20 minutos para que al menos tome temperatura y al momento de administrar el paciente no vaya a presentar alguna reacción.
traté de explicar a la señora, ¿no? Con calma. O sea, en esa parte yo soy un poco más pacienciosa y me he dado cuenta, como ejemplo, mis colegas, ¿no? Se trata de explicar al familiar y a veces estos no comprenden al momento, ¿no? Entonces, hacerlo con palabras mucho más fáciles para su comprensión. Y ahí la señora entró un poco en calma: "Señora, mire, tiene que pasar esto porque su familiar puede padecer de esto". Y ya la señora comprendió, pero hablándole en palabras técnicas, ¿no? En palabras más sencillas para que ella pudiese comprender. Okey, entiendo. Ahora, ¿podría describirme una situación en la que una comunicación clara con su equipo de trabajo ayudó a prevenir un error o mejorar la atención del paciente? Mm, en una ocasión, ay, perdón, en una ocasión yo ingresé a trabajar turno noche y mi colega me entrega, o sea, en la entrega de pacientes, es entrega de un paciente que a la observación uno lo ve que está durmiendo, conciliando el sueño, pero uno ya con la experiencia que tiene te das cuenta que no es el hecho de estar durmiendo no es normal. Entonces, me acerco al paciente y le digo: "Señor", ¿no? Y el paciente no reaccionaba. Y lo observas, el paciente está sudoroso, no te contesta, ¿no? Al llamado que tú le haces. Entonces le digo a mi colega: "¿De casualidad este paciente no es diabético?", le digo. "Sí", me dice, "sí es diabético". "¿Cómo?", le digo. "¿Y le has controlado la glucosa?". "No, es que el paciente no tenía tiras reactivas". Entonces, ya lo ves al paciente que está, ¿no? Como te digo, no contesta al llamado. Hay que controlar la glucosa. Le digo: "Ahorita le controlamos la glucosa, ahí nomás". Y el paciente no marcaba su glucosa, no marcaba. Era una de dos, que si bien es cierto estaba haciendo, pues, su glucosa estaba muy alta o estaba muy baja. Pero en estos casos, pues, si hubiera estado alta, el paciente hubiera estado de repente consciente o no, pero cuando la glucosa está baja, pues, el paciente no reacciona y comienza a sudar así. Entonces, otra vez le volvimos a controlar la glucosa y marcó que estaba ya con 40 de glucosa, estaba bajo. Entonces, ya hay que administrarle dextrosa, ¿no? Vamos a ponerle la vía, o no, a pasarle el medicamento por vía endovenosa, y la vía estaba infiltrada. ¿Esto qué quiere decir? Que la vía no estaba en vena, pues no estaba en vena. El paciente y cuando este tipo de pacientes están, ¿no?, en esa situación, uno no es fácil de llegarle a canalizar bien, es difícil. Entonces, hice llamado a varias compañeras, vinieron todas y cada una a encontrarle una vía periférica para poder administrarle dextrosa. Y ya en una de esas que intentamos, se le llegó a canalizar, se le pasó su dextrosa y por arte de magia el paciente comienza a despertar, ¿no? Y todavía pregunta: "¿Qué pasó?". Ellos no se dan cuenta, ellos piensan que están durmiendo, pero no, la glucosa se baja y llegan a morir. Esa fue mi experiencia en donde todas tuvimos que trabajar, ¿no? A pesar de la situación que no debió suceder, porque eso ha sido un descuido por parte de mi colega, porque sabiendo que el paciente es diabético y que tiene control de glucosas cada determinado tiempo, debió hacer, ¿no? Pero no sucedió de esa forma. Sí, entiendo. Ahora, ¿podría, contarme si en alguna ocasión surgió un desacuerdo con un compañero de trabajo? Y podría decirme cómo manejó la situación y qué aprendió de esa experiencia. Siempre en todo trabajo, o sea, no todo es flores, ¿no? Siempre vas a encontrar colegas conflictivos, de todo. Entonces, yo una vez tuve un inconveniente con una colega que en la entrega de turno, bueno, no me reclama de un hecho. Yo le digo: "Mira, esto es así", y en mi turno, pues, simplemente no me tocaba hacer, ¿no? Ese procedimiento, por así decirlo. Y me sacó un detalle muy ajeno a nuestra labor como enfermeras. Es ahí donde yo soy bien pacienciosa, ¿no? Las personas que me conocen saben que siempre trato de mantener la calma,
Y no le dije nada, solamente la observé y seguí con el trabajo, ¿no? Porque uno tiene que aprender en dónde está en ese momento. Y yo estoy al frente de gente que está bajo mi cuidado. Yo no puedo estar dando espectáculos, menos de esa índole. Y ella parece que al ver, ¿no?, que yo seguía y no le di por ese lado, no la seguí, pues, ¿no?, en el conflicto, entonces se dio cuenta del error que había cometido. Pasando ya el término de entrega de turno, es en donde yo no soy tampoco de gritar ni de no. Yo voy, hay un libro, ¿no?, de esos acontecimientos, un cuaderno, en donde yo, pues, plasmo todo lo que había acontecido, ¿no? Para el día siguiente, mi jefa, ¿no?, pueda leer y enterarse de lo sucedido. A raíz de ello es que yo al día siguiente me llego a comunicar con mi jefa, me pregunta qué sucedió, le comento, ¿no? Y bueno, ya que con esta persona que es conflictiva no se puede llegar de repente en ese momento a tener un diálogo, eh, lo que consideré prudente fue, ¿no?, que mi superior le le pregunte, ¿no?, por qué había hecho ese comentario delante de los pacientes. Si bien es cierto, hay situaciones, ¿no?, que a veces se nos escapan y sucede, ¿no?, intercambio de palabras, ¿no? Pero cuando es muy ajeno a lo laboral y meten, eh, otro tema, ¿no?, de otra índole, entonces uno no puede permitir esas faltas de respeto. Okey, entiendo. Ahora, hábleme de una situación en la que tuvo que tomar una decisión importante en poco tiempo durante su jornada laboral. ¿Qué hizo y cuál fue el resultado? En una ocasión, yo recuerdo que era el año pasado, justo por fiestas de fin de año. Entonces, era una noche, me acuerdo, eh, era el 26 de diciembre, más o menos por esas fechas. Y esa noche ingresan bastantes pacientes ¿no?, sí, a hospitalizarse. Y de esos tantos pacientes, me entraron 4 pacientes a sala de operaciones. Y como ya entonces entraban, salían, ¿no? Y en la primera que sale, el primer paciente me dice: "¿Sabe qué, licenciada? El paciente tiene que estar monitorizado porque sus presiones están inestables y le vamos a va a ir a, ¿no?, a hospitalización ya con noradrenalina, ¿no?, con aminas". Entonces, bueno, ya tengo monitores, hago cambio de camas, normal. Se le avisa al personal técnico para que haga el cambio, ¿no?, de camas, y en este caso que son prioridad, pues, ¿no? Se le cambia a otro ambiente donde están los monitores para ver cómo están sus presiones, sus funciones vitales en sí. Y ya, estaba el paciente con 2 de Nora. Bueno, ya, pasable. Pasa un rato y me dice: "Licenciada, va a salir otro paciente con noradrenalina", me dice. "Ah, bueno, ya normal, tengo otra cama también", porque tenemos 2 monitores. Entonces se mueven los pacientes, de nuevo lo pasa al otro cama y ya también está con noradrenalina. Luego de eso, estoy pasando mi tratamiento y mi paciente comienza a desaturar, comienza a hacer un paro de esa misma noche en un ambiente aparte, ¿no? Al lado. Corremos todo, hacemos ¿no?, todo lo que procede para hacer un procedimiento de esa manera. Y el paciente fallece. Bueno, pues ya se hizo todo lo que se pudo. Me llaman al rato y me dicen: "Licenciada, ha habido una emergencia", me dijo, "va a subir". Era una emergencia que había sido un asalto, creo que había sido. Y necesita estar monitorizado porque había perdido mucha sangre. Y el paciente está con, ¿no?, con noradrenalina a 11, me dice. Entonces, ya tenía mis 2 únicos monitores siendo utilizados por pacientes que también lo ameritaban, ¿no? Y bueno, dije: "Ya, voy a mover camas".
y mi personal técnico ya estaba molesto, ¿no? Pero licenciada, ¿cómo? Es que lo necesita. Entonces, todavía me sobraba un monitor que se podía transportar para otro ambiente, ¿no? Y luego me vuelven a llamar por teléfono y dicen, licenciada, va a salir otro paciente de sala con Nora. Yo ya no tenía monitores. Lo único que me quedó fue llamar a mi jefa y decirle lo que estaba sucediendo y de quién me podía prestar monitor, ¿no? Porque no podía dejarlo al paciente así. Entonces mi jefa me dice, comunícate con otra jefa para que te preste un monitor. Hago, me niegan el monitor. Me viene y me vuelven a llamar y me dice, licenciada, otro paciente va a salir con noradrenalina. Los 4 que habían ido a sala programados me salen con nora, pero este ya sale con menos, ya sale con 0.5, ¿no? A la comparación de los 3 primeros, estaba pues estable. Lo único que me quedó fue movilizar, ¿no? A este paciente ya lo dejé ya solamente con control del tensiómetro que conocemos, ¿no? Que es para controlar la presión arterial. Y mi paciente, que estaban los 2 con los monitores en el ambiente donde tenemos adecuado para ese tipo de pacientes, tuve que sacar al que tenía menos y priorizar al que tenía 11 11 de Nora, pues, y lo pasé al otro ambiente para que estuviera, pues, mejor monitorizado, porque está ahí, pues, hay todos los equipos ahí para poder estar, observando cómo van sus funciones vitales. Pero esa noche sí me tocó vivir porque, o sea, una experiencia, ¿cómo les digo? Pues, ¿no? O sea, mm, tremenda porque en sí, los 4 meditaban estar en un control estricto, ¿no? Pero viendo la estabilidad de sus funciones, pues tenía que priorizar al que estaba peor. Al final, el último que les digo, ¿no? El que estaba con 11 de noradrenalina, pues sí, es un paciente que estuvo complicado, estaba con oxígeno, estaba con 14 litros de oxígeno. Nosotros manejamos hasta 15 litros, ¿no? Entonces, era un paciente de sumo cuidado, perdía sangre, era un adulto, ya un adulto mayor, entonces, esa noche sí tuve que, ¿no? Tener el pensamiento crítico y priorizar, a pesar que ya había tenido un fallecido unas horitas antes. Entiendo. Ahora, ¿podría describirnos una situación en la que atendió a un paciente que se encontraba angustiado o emocionalmente afectado y cómo actuó usted para brindarle apoyo? Hace poco, tuve un paciente que ingresó, ¿no? En hospitalización y el paciente anteriormente ya le habían operado, pero a posterior a eso, pues se había complicado un poco. Entonces volvió a reingresar al hospital, ¿no? A hospitalización. Y, y le programaron para hacer su operación, ingresó a sala, salió de sala y salió con bastantes drenajes, ¿no? Y toda la noche tuvo mucho dolor. Se le puso todos los analgésicos que estaban indicados. Iba permanentemente a verlo, ¿cómo estás? Sí, me duele, yo no estaba así. Se le notaba cabizbajo, triste, ¿no? Como llamamos. Y en esa noche estuvo acompañado de su esposa, ¿no? Al amanecer, al lado de él hay un niño, o no un niño, ¿no? Bueno, uno cuando ve a un paciente con la condición que tenía, no que les digo, tenía síndrome de Down, ¿no? Y al lado de su mamá, una adulta mayor, ya bastante mayor. Entonces, este paciente que les comento primero me dice, ¿no? Yo quejándome toda la noche, me mira, ¿no? Y lo miraba, ¿no? Al otro paciente, yo quejándome toda la noche, cuando él me dice, no lo señala, ¿no? Me dice, él, ¿qué culpa tiene, no? O sea, ¿no? Haciendo ¿no? Una mea culpa también. ¿Qué culpa tiene de estar padeciendo lo mismo que yo? Y él dice, ¿no? Cuando yo soy un pecador, me comienza a hablar, ¿no? Y yo lo escucho, ¿no? Lo escucho. Y le comienzo a hablar, ¿no? Señor, mire, estas cosas pues no son imprevisibles, ¿no? Uno no dice me voy a enfermar y ya, ¿no?
Y en todo lo que conversamos, mm, yo creo que las personas, muy aparte de de darles ese de calmarles el dolor físico, creo que escuchando también haces de que el paciente, ¿no? O esta persona pueda desfogar o pueda, ¿no? Quitarse esas inquietudes que tiene, ¿no? Y tú al momento de responderle, ¿no? Como debe de ser, explicándole por qué, ¿no? Haces que esta persona un poco sienta un poco de satisfacción, ¿no? Que al menos es escuchado por alguien, porque a veces nuestra carrera, pues a veces que manejamos muchos pacientes, estos sienten que solamente les ponemos y estamos ahí como robots, ¿no? Pero creo que son muy pocas las personas o el personal de salud que se dedica a escuchar las angustias que padecen estas personas. Entiendo. Ahora, ¿podría contarme sobre un caso en el que tuvo que analizar diferentes alternativas antes de actuar? ¿Cómo evaluó la información para tomar la mejor decisión? Mm, ¿cómo la pregunta? A ver, repítela de nuevo, por favor. Bien. ¿Tuvo usted algún caso en el que tuvo que analizar diferentes alternativas antes de actuar? ¿Y cómo evaluó la información para tomar la mejor decisión? Este, recuerdo que era tiempos de COVID, ¿ya? No entraba, o sea, solamente se atendía a los pacientes y no ingresaban familiares, nada, solamente era personal de salud quien estaba adentro, ¿no? En una ocasión había un caballero, me recuerdo que era de allá de Chivay, por esa zona, un adulto mayor ya. Y cuando él, cuando yo lo vi la primera vez, era un adulto mayor. Sea, cuando tú conoces a alguien, sientes, ¿no?, que esta persona te transmite algo diferente a otras personas. Era amable, comprensivo, y en una de esas le trajeron sus familiares, recuerdo, un peluche, y él era como un niñito, ¿no?, que estaba abrazado de su peluchito. Me volvió a tocarlo atender días después, con su condición, pues, empeoró. No tenía ya buen pronóstico. Entonces recuerdo que ya estaba mal, ya uno se daba cuenta cuando ya el paciente, pues, ya no había más que hacer, simplemente darle confort. Y afuera a veces subían, o sea, hasta una cierta determinada parte ingresaban los familiares para entregar útiles de aseo, pañales, cosas así, ¿no? Y escucho que mis colegas me dicen: "¿Sabe qué? Afuera está su familiar". Entonces, sal tú para que te entregue sus cositas, me dice, ¿no? Que va a necesitar. Entonces, no, no puedo salir, pues, ¿no? Entonces, por el intercomunicador me comunico con su familiar que resulta ser su hija. Y me dice, ¿cómo está mi papá? Me pregunta, ¿no? Y no puedes pues mentir tampoco, ¿no? Entonces, mire, ¿sabe qué? No, no está bien, le digo, no, no está bien. Y se pone a llorar. Y entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Mira, es su hija, ¿no? De repente nunca más lo vaya a volver a ver a su papá. Entonces, ¿qué hago? Dije. Por mí, le digo, espera y que el médico, ¿no? Le comunique, tu papá va a fallecer. Entonces, lo único que me quedó fue, espérame un rato, le dije. Conseguí EPPs, le entregué, le dije, te vas a poner así, asá. No vas a entrar directamente a verlo ahí donde está su cama, le dije. Vas a estar en un pasadizo y desde ahí lo puedes ver a tu papá, le digo. Y eso fue lo que hice, pues, ¿no? Al final, la ingresó, pudo despedirse de su papá y pasando unas horas su papá falleció.
entiendo. Em, Ahora, ¿nos podría describir una situación en la que identificó un posible error o riesgo antes de que ocurriera y qué hizo para prevenirlo? Ya, hace como 3 semanas, más o menos, hubo un enfermería no solamente, pues, administrar, también, poner medicamentos, ¿no? También es, pues, llevamos una carga full de administrativo, pues, ¿no? En una de esas, el paciente le dan de alta. Y bueno, ¿no? Me entregan el alta, y el alta o sea, hago mis notas de enfermería, ¿no? Que paciente es dado de alta y todo lo que corresponde. Y estas altas lo tramita mi jefa, persona que está de responsable en todo lo que es administrativo, ¿no? Entonces la entrego. Y yo en ese día había tenido como 3 altas. Y luego viene mi jefa y me dice: "¿Sabes qué? Esta no lo han hecho esta alta", me dice: "¿Por qué no lo han hecho?". Yo le digo: "Pero me han entregado y, pues, no se sobreentiende que debe estar hecho", le digo, "pero tampoco lo he revisado". "Llámale al doctor y dile que venga a hacer el alta". Lo llamo, me dice: "¿Sabe qué, licenciada? Ahorita voy a entrar a sala y no voy a poder, iré más tarde". Ya, bueno, luego voy a darme mi vuelta a mis pacientes y pregunto por otro paciente, "No, ya se ha ido, ya, el doctor ya le ha dicho que se vaya". Bueno, dije: "No, si ya le ha dicho, si ya le ha dado su pase de salida". Regreso todo y le comunico a mi ya se ha ido el paciente, le digo, si el doctor ya le había dicho que se retire. Bueno, bueno, pero ¿a qué hora va a venir a hacer el alta? Viene el doctor, pero ya le hemos hecho el alta, ya hemos hecho todos los papeles, pero es del paciente, un ejemplo, ¿ya? Del paciente José Mamani. ¿Cómo que José Mamani? No es José Mamani, digamos que se llama, eh, Max, del señor Quispe, no, yo estoy con ese paciente, del otro paciente yo no sé. ¿Y qué había sucedido? Que la que estaba de responsable había traspapelado papeles. Le había puesto, por ejemplo, al paciente del que pertenecía, ¿no? Del doctor que me había dado el alta, digamos del 415, y el otro era el paciente del 423, digamos, y los había intercambiado. En sí, el doctor sí había hecho su alta con todos los papeles que correspondía, pero y el otro no. Y el que se había ido, el paciente que no le habían hecho nada. Eso pasó y menos mal nos dimos cuenta, ¿no? De que las historias se habían cruzado. Y para nuestra suerte solamente eran papeles ya de ITA, no era otro tipo de documentos o de administración de medicamentos, ¿no? Bien. Ahora, pasando a lo que ya son las preguntas finales, quisiera saber si hay algún logro profesional o experiencia que considere importante compartir y que no hayamos abordado durante la entrevista. Mm, que no. ¿Considera que usted ha dado a entender toda su experiencia mediante lo que nos ha podido mencionar a lo largo de la entrevista? Considero que sí, ¿no? Porque, este, hay situaciones donde uno, pues, tiene que trabaja bajo presión, y la presión es tanta a veces que por momentos te bloqueas, no creas que, es fácil, a veces tienes que tomar decisiones como priorizar, ¿no? Y como les conté, ¿no? Sobre las noradrenalinas, o a veces el mismo momento que estás trabajando con el personal, tanto sea médico como personal técnico, ¿no? Que a veces el personal técnico te cuestiona y te dice: "¿Por qué no? ¿Por qué vamos a cambiar las camas?", ¿no? Y a veces no comprenden de que es porque lo ameritan, y uno trata de explicarle, ¿no?
Y a veces de repente pensarán, no, no, que licenciada, pero si lo puede tener así o así, pero no, porque al final, si yo no hubiera hecho eso y hubiese pasado algo, el peso me cae a mí, ¿no? Porque la toma de decisión o la que está a cargo en ese momento soy yo y como dicen, ¿no? Cualquier proceso o sanción me va a caer directo a mí, ¿no? Si no sé manejar ese tipo de situaciones en donde amerita priorizar, porque no son papeles, son vidas. Mm, bien. ¿Nos podría decir qué expectativas tiene respecto a este puesto y a su desarrollo profesional dentro de la institución? No, cualquier profesional, ¿no? Es desarrollarse, mejorar en lo que son habilidades blandas, ¿no? En lo que es actualización de nuevas, o sea, la actualización constante, ¿no? Porque a veces, mm, por ejemplo, ¿no? El año pasado decían de que, o hace unos años decían, ¿no? O sea, en lo que refiere a enfermerías, hay un diagnósticos de enfermería en donde cada 2 años o cada determinado tiempo hay actualizaciones, ¿no? Entonces, esas actualizaciones ya no son las mismas de hace 10 años, ¿no? Entonces, o nuevos procedimientos, o nuevas maneras, o nuevas formas de administrar medicamentos. O sea, no siempre es estático, siempre va evolucionando, siempre va cambiando. Entonces, estar en un solo lugar como que te quedas estático, entonces uno tiene siempre que estar actualizándose, eh, cómo mejorar, no solamente, ¿no? En lo que es como enfermera, también como persona, porque al momento, por ejemplo, ¿no? Cuando uno recién empieza a trabajar, todavía es temeroso, todavía dudas, ¿no? A veces, ay, ¿cómo lo hago? Ya cuando vas adquiriendo más años de experiencia, lo que ya has vivido ya lo sabes manejar y entre más años pasan, más es la presión, más es la carga porque recibes más cargos, mm, entonces todo esto te lleva, ¿no? A querer siempre estar actualizada, a estar preparada. A veces se presenta situación no solamente con los mismos pacientes, ¿no? A veces los familiares. Y encuentros familiares de todo, pueden ser desde la persona más humilde hasta la persona más culta, que en el momento que cuando ¿no? Desgraciadamente hay desenlaces fatales, pierden los estribos y comienzan a perderse en sí, ¿no? Entonces, no, esas situaciones a veces también uno tiene que estar calmado, porque si te vas a poner en el plan de responderle, ponerse, ¿no? A la misma condición de la otra persona, pues no, esto no te va a llevar a nada bueno. Sí ha sucedido, ¿no? En ocasiones que a veces los familiares se desesperan, te gritan, incluso hasta te quieren agredir. Entonces, todo esto uno tiene que saber manejar. Incluso hasta los pacientes, ¿no? Hasta los pacientes se ponen a veces irrespetuosos, a veces se sobrepasan, sobre todo cuando son mujeres y mujeres jóvenes, pues, ¿no? Que piensan que porque uno es joven, pueden de repente intimidarla. Todo eso te lleva, ¿no? En el trayecto que vas desenvolviéndote como profesional de la salud. Mm, bien. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Hasta este momento hemos conocido su experiencia profesional y cómo ha afrontado diferentes situaciones en su trayectoria laboral. Ahora pasaremos a la siguiente etapa del proceso de selección, lo que correspondería al Assessment Center. En esta actividad, nosotros representaremos una situación similar a las que podría usted enfrentar en el desempeño de sus funciones como licenciada en enfermería. Por eso le pedimos que actúe como lo haría en un contexto real de trabajo. En esta actividad no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que evaluaremos será la forma en que usted analiza la situación, toma decisiones y justifica su actuación. ¿Tiene alguna duda antes de comenzar? No, ninguna. Bien, le paso con mi compañero. Buenas noches, licenciada. Es un gusto.
Le voy a dar algunas indicaciones para esta pequeña actividad. Y bueno, usted tendrá 2 minutos para comprender la situación, que en este caso es una... Le voy a leer un caso sobre... Y usted posteriormente iniciará una simulación en la que usted deberá actuar como si se encontrara desempeñando sus funciones como licenciada de enfermería en la clínica. ¿Sí? Bien, procederé a leerle el caso. Usted se encuentra de turno usted se encuentra en el turno en el servicio de hospitalización de la Clínica San Gabriel. Uno de sus pacientes ingresó hace pocas horas para recibir atención especializada. En la historia clínica se indica que la información relacionada con su diagnóstico y su tratamiento es de carácter confidencial y solo puede ser comunicada por el médico tratante de acuerdo con los protocolos de la institución. Mientras realiza sus actividades, recibe una llamada telefónica de una persona que se identifica como familiar directo del paciente. El familiar manifiesta encontrarse muy preocupado y con un tono de voz alterado. Exige conocer inmediatamente el diagnóstico y el estado de salud del paciente. Además, señala que si no recibe la información en ese momento, presentará una queja formal contra la clínica por considerar que se le está negando un derecho. Durante la simulación, deberá responder a esta situación de la manera que considere más adecuada, tomando las decisiones que estime pertinentes de acuerdo con su criterio profesional y con las políticas de la institución. Ya. Entonces, yo debería de contestar cómo le conozco, o sea, yo debería de mencionar qué es Mm, cómo es la que qué es lo que le tengo que decir al familiar. Básicamente sí, usted tiene 2 minutos para analizar el caso que le acabo de leer y em, se hará una simulación de una llamada que usted va a responder. Ya, Para ello, queremos aclararle que una de mis compañeras hará de familiar, que le estará exigiendo la información, ¿no? Y ya. Y comenzaremos en 3, 2, 1. Buenas tardes, señora. Soy familiar del paciente y estoy muy preocupada y ansiosa por saber el diagnóstico. ¿Me podría decir exactamente qué es lo que tiene? muy buenas noches, soy la licenciada Fiorella. Ya que usted me menciona que es familiar del paciente José Mamani, le comunico de que en estos momentos el médico de turno no se encuentra disponible, que por favor podría volver a llamar en unos minutos para poder pasarle con el médico y él pueda transmitirle qué diagnóstico y cómo va evolucionando su familiar. Pero necesito saber ahora. No me puedes decir que tengo que esperarle. Todos estamos preocupados y yo necesito saber qué es lo que tiene. Entiendo su postura, señora, pero como enfermera no está dentro de mis facultades poderle responder a sus preguntas, más solo el médico, que es su función, señor. Pero solo quiero saber qué tiene y si está grave o no. ¿Cuál es la El, diferencia de esperar? el único encargado es en mencionarle el diagnóstico de su familiar, es el médico, señor. ¿Cómo es posible que usted actúe de esa forma? Tengo derecho de saber qué es lo que tiene mi familiar. Y si usted no me va a decir qué es lo que tiene ahorita, yo voy a presentar una queja formal contra la clínica. No se le está negando el derecho de conocer el diagnóstico de su familiar, pero le estoy comunicando que por favor me espere un par de minutos para poder pasarle con el médico. No es mucho tiempo, señora, para que usted pueda preguntarle sus inquietudes. Ya, está bien. Entonces tendré que esperar. Gracias, señora. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tus
por su participación, ya le estaremos informando sobre su proceso de selección. Gracias. Ya cargaste, te pido. Ay, Dios. Lo siento, licenciada. Es un pi, pi, pi. Me parece de verdad un familiar que Para la grabación.